empujón no fue torpe ni impulsivo, fue decidido. Valentina perdió el equilibrio antes de entender lo que estaba pasando. Su cuerpo, debilitado por el embarazo y el cansancio acumulado de semanas sin descanso, cayó contra el suelo de piedra con un golpe seco que resonó más fuerte de lo que nadie hubiera esperado en aquella plaza llena de invitados. El murmullo se cortó de inmediato, no por respeto, por incomodidad. El calor del mediodía caía pesado sobre todos, pero nadie se movía, nadie intervenía. Nadie quería quedar atrapado en una escena que no les pertenecía. Valentina intentó incorporarse, apoyando las manos en el suelo áspero. Sintió el ardor en las rodillas, la presión en el vientre, el mareo subiéndole desde el pecho hasta la cabeza, pero aún así levantó la mirada. Frente a ella estaba Sebastián, impecable. Traje claro, zapatos lustrados, postura recta. No había rastros del hombre que alguna vez la miraba como si ella fuera su mundo. En su lugar, había alguien completamente distinto, alguien que la observaba como si fuera un problema que había que eliminar antes de que arruinara algo importante. «No entendés cuándo parar, ¿no?», dijo él, sin levantar la voz, pero con una dureza que se sentía en cada palabra. Valentina no respondió de inmediato. Su respiración estaba agitada, no solo por la caída, sino por la claridad brutal del momento. No había duda, no había confusión. Solo una verdad que ya no podía ignorar. «Sebastián», alcanzó a decir, intentando incorporarse del todo. Él no le ofreció la mano. En cambio, dio un paso hacia adelante y dejó caer una bolsa frente a ella. El golpe contra el suelo hizo que el cierre cediera y el contenido se desparramara sin cuidado. Ropa. Pocas cosas. Todo lo que quedaba de ella en su vida. Entre esas prendas, algo rodó unos centímetros y se detuvo cerca de su mano. Un pequeño zapato tejido, blanco, hecho a mano. Valentina lo miró en silencio. Durante un segundo, el mundo alrededor dejó de existir. Ni las miradas, ni el calor, ni los invitados que empezaban a llegar a la iglesia al otro lado de la plaza. Solo ese objeto pequeño, frágil, que contenía todo lo que ella todavía defendía. Sebastián también lo vio, y lo que hizo después terminó de definir quién era. Lo apartó de una patada, sin rabia descontrolada, sin gritos, solo con desprecio. El zapatito salió despedido hacia el borde de la vereda, deteniéndose junto a una cuneta sucia. «No te atrevas a traer eso acá», dijo él, esta vez con un tono más duro. «No voy a dejar que arruines esto». Valentina sintió algo romperse dentro de ella. No de golpe, sino como cuando algo se termina de quebrar después de haber estado agrietado durante demasiado tiempo. Apoyó una mano en el suelo y se levantó con dificultad. El cuerpo le pesaba, pero la mirada ya no era la misma. No buscaba explicación, buscaba confirmar lo que ya sabía. «Es tu hijo», dijo, con la voz firme a pesar del temblor en su respiración. Sebastián soltó una risa breve, seca. «No», respondió. «Es un error». El silencio alrededor se volvió más denso. Algunas personas desviaron la mirada, otras fingieron no escuchar. Nadie intervenía. «Toma esto y desaparece», continuó él, sacando un fajo de billetes y dejándolo caer sin cuidado junto a sus cosas. «No quiero verte hoy. No quiero verte nunca más». Valentina no miró el dinero. Sus ojos seguían en él, como si estuviera terminando de reconocer a un desconocido. «¿De verdad pensás que podés borrar todo así?», preguntó. Sebastián acomodó el saco, molesto. «No tengo tiempo para esto», respondió. «Mi vida empieza ahora». Valentina desvió la mirada por un segundo hacia la iglesia. Flores, música, gente elegante, la otra vida, la que él había elegido. Volvió a mirarlo. «Yo también tenía una vida», dijo, «y la usé para construir la tuya». Esa frase no generó reacción en él, y eso fue lo más claro de todo. Valentina se agachó con dificultad y recogió el pequeño zapato. Lo sacudió con cuidado, como si cualquier gesto brusco pudiera dañarlo, y lo sostuvo contra su pecho. Ese movimiento fue más fuerte que cualquier grito. Sebastián la observó un instante.
no con culpa, con fastidio. «Andate», dijo, «antes de que tenga que pedir que te saquen». Valentina lo sostuvo con la mirada unos segundos más. No había lágrimas, no había súplica, solo una calma que no estaba antes. Se incorporó completamente, acomodó lo poco que tenía y dio un paso hacia atrás. El sol seguía cayendo con la misma intensidad. La gente seguía llegando. La boda seguía adelante. Pero algo había cambiado. No afuera. En ella. Sin decir una sola palabra más, Valentina se dio vuelta y empezó a caminar. Cada paso le dolía. Pero no se detuvo. No miró atrás. Y aunque nadie en esa plaza lo entendió en ese momento, esa mujer que se alejaba sola, con el cuerpo cansado y el futuro incierto, no estaba perdiéndolo todo. Estaba dejando atrás lo único que realmente la estaba destruyendo. 4 años antes de aquella escena en la plaza, la vida de Valentina no tenía nada de elegante ni de prometedora a simple vista, pero sí tenía algo mucho más sólido. Propósito. El pequeño cuarto que alquilaban en la zona más humilde del barrio apenas tenía espacio para una cama, una mesa y una cocina improvisada junto a la ventana, pero para ella era suficiente, porque en ese lugar estaba sembrando algo que creía que iba a durar toda la vida. Sebastián no vestía trajes, ni caminaba con la seguridad que mostraba ahora. Era un estudiante de derecho con ambición, sí, pero también con miedo al fracaso, con dudas constantes y con una dependencia silenciosa que nunca reconocía en voz alta. Valentina lo veía todo, incluso aquello que él ocultaba, y aún así elegía quedarse. No porque no tuviera opciones, sino porque creía profundamente en lo que estaban construyendo juntos. Cada mañana comenzaba antes de que saliera el sol. Valentina se levantaba en silencio para no despertarlo. Preparaba algo simple para que él desayunara cuando se levantara y salía a trabajar a la fábrica de costura, donde pasaba horas interminables frente a una máquina que no perdonaba errores ni cansancio. El ruido constante, el calor y la presión no la detenían, porque en su mente todo tenía sentido. Cada puntada, cada prenda terminada, cada jornada doble era un paso más hacia el futuro que él le prometía. Sebastián estudiaba, avanzaba, se preparaba para entrar en un mundo que no era el de ellos, pero que Valentina sentía como propio porque lo estaba sosteniendo desde la base. Por las noches, cuando él regresaba con libros y apuntes, ella lo esperaba con comida caliente. Aunque muchas veces ella misma no hubiera comido lo suficiente durante el día. Él hablaba de sus clases, de los profesores, de lo que iba a lograr, y Valentina lo escuchaba como si cada palabra fuera una promesa real. Había momentos de cercanía que parecían confirmar que todo valía la pena. Sebastián le tomaba las manos gastadas por el trabajo, las miraba como si fueran valiosas, le decía que algún día todo eso iba a cambiar, que ella no iba a tener que trabajar así para siempre. Le hablaba de una casa mejor, de estabilidad, de una vida donde el esfuerzo finalmente se transformaría en recompensa. Valentina no dudaba de él. No analizaba cada palabra buscando grietas. Creía. Esa fe era lo que sostenía todo. Con el tiempo, los sacrificios se volvieron más grandes. Los gastos aumentaban y el dinero nunca alcanzaba, pero ella siempre encontraba la forma de cubrir lo importante. Cuando Sebastián necesitaba pagar una matrícula, ella tomaba turnos extra. Cuando él necesitaba ropa para presentarse mejor, ella dejaba de comprarse lo poco que necesitaba. Todo se organizaba alrededor de él, de su crecimiento, de su futuro. Y al principio, eso no parecía un error. Parecía amor. Había una especie de orgullo silencioso en Valentina. No necesitaba reconocimiento externo, porque sentía que estaba construyendo algo que después iba a ser de los dos. Se veía a sí misma como parte de ese camino, no como alguien que estaba siendo utilizada, sino como alguien que estaba invirtiendo en una vida compartida. Pero el cambio no llegó de golpe. No hubo un día específico en el que todo se rompiera. Fue más sutil, más peligroso. Cuando Sebastián consiguió sus primeras prácticas en un entorno más formal, algo empezó a moverse dentro de él. Al principio eran detalles pequeños, la forma en que hablaba de sus compañeros, la importancia que le daba a la apariencia, el modo en que empezaba a compararse con otros.
Valentina lo notaba, pero lo interpretaba como parte del crecimiento, como algo necesario para que él avanzara. Sin embargo, con el paso de las semanas, esas pequeñas diferencias empezaron a marcar distancia. Sebastián ya no llegaba con la misma actitud. Las conversaciones cambiaron. Ya no hablaba tanto de lo que estaban construyendo juntos, sino de lo que él estaba logrando. Y aunque Valentina seguía siendo parte de su vida, su lugar comenzó a desplazarse sin que ella lo notara del todo. Una noche, él regresó más tarde de lo habitual. Venía distinto, no solo por la hora, sino por la energía que traía encima. Había entusiasmo, pero también algo más, algo que Valentina no supo identificar en ese momento. Él comenzó a hablar de una cena, de personas importantes, de un ambiente que claramente no tenía nada que ver con el mundo en el que vivían. Fue la primera vez que mencionó a Renata. No como algo importante, todavía, la describió con admiración, con una atención en los detalles que Valentina nunca había escuchado antes en su voz. Habló de su forma de expresarse, de cómo se movía en ese entorno, de lo natural que le resultaba estar ahí. Y aunque no había una acusación directa en sus palabras, la comparación empezó a instalarse en el aire. Valentina sintió una incomodidad leve, pero no la enfrentó. En lugar de eso, trató de adaptarse. Pensó que si él estaba entrando en un mundo distinto, ella también podía hacerlo. No porque quisiera cambiar quién era, sino porque quería seguir siendo parte de su vida. Ese fue el primer error. No porque estuviera mal querer crecer, sino porque empezó a hacerlo desde un lugar equivocado, desde la necesidad de no perderlo. Sebastián comenzó a notar ese cambio y, en lugar de valorarlo, lo utilizó. Empezó a señalar lo que ella debía mejorar, lo que debía cambiar, cómo debía comportarse si quería encajar. Ya no era una sugerencia cariñosa, era una evaluación constante. Y Valentina, en lugar de cuestionarlo, empezó a aceptar esa lógica, sin darse cuenta de que, en ese momento, ya no estaban construyendo juntos. Ella estaba sosteniendo algo que él ya había empezado a abandonar. El cambio en Sebastián no fue inmediato ni evidente al principio, y justamente por eso resultó más peligroso. No hubo una discusión que marcara un antes y un después, ni una traición expuesta de golpe. Todo empezó en detalles pequeños, casi imperceptibles, que Valentina eligió ignorar porque confiaba en él y porque necesitaba creer que lo que estaban construyendo seguía intacto. Las primeras semanas después de entrar al ayuntamiento fueron extrañas. Sebastián llegaba más tarde, hablaba con un entusiasmo diferente y mencionaba nombres que antes no existían en su mundo. Gente importante, reuniones, cenas, oportunidades. Valentina lo escuchaba con atención, intentando entender ese nuevo entorno al que él estaba accediendo, pero también intentando encontrar su lugar dentro de ese cambio. Una noche regresó con una energía que no traía desde hacía tiempo. No era cansancio ni alivio por terminar el día. Era una mezcla de emoción y orgullo que parecía alimentarse de algo externo a la vida que llevaban juntos. Dejó las llaves sobre la mesa sin mirarla y empezó a hablar de un evento al que había asistido, describiendo con detalle el lugar, la gente, el ambiente. Cada palabra construía un mundo que no tenía nada que ver con el cuarto en el que estaban. Fue en ese contexto donde apareció el nombre de Renata, no como una confesión ni como algo importante en ese momento, sino como parte de una anécdota. Sebastián habló de ella con una admiración que Valentina no supo cómo interpretar. Describió su forma de hablar, la seguridad con la que se movía entre personas influyentes, la naturalidad con la que encajaba en ese entorno. No había una comparación explícita, pero la diferencia empezó a sentirse en el aire. Valentina intentó acompañar esa conversación. Le preguntó cómo había sido todo, qué había aprendido, cómo se había sentido. Quería formar parte de ese crecimiento, no quedarse atrás. Pero algo en la forma en que él respondía dejó claro que ya no estaban en el mismo lugar. Días después, ese cambio se volvió más directo. Sebastián empezó a prestar atención a cosas que antes no le importaban. La ropa que Valentina usaba, su forma de hablar, su postura. Comentarios que al principio parecían sugerencias
empezaron a transformarse en críticas. Le dijo que debería arreglarse más, que tenía que cuidar su imagen, que si alguna vez lo acompañaba a un evento, no podía presentarse de cualquier manera. Valentina no se defendió. No porque no le doliera, sino porque interpretó esas palabras como parte del crecimiento que él estaba teniendo. Pensó que tal vez tenía razón, que si él estaba entrando en un mundo distinto, ella tenía que adaptarse para no quedarse atrás. No vio el problema en el cambio, porque todavía confiaba en que lo estaban haciendo juntos. Pero no era así. Sebastián ya no hablaba de un futuro compartido. Sus frases empezaron a girar en torno a lo que él necesitaba, a lo que él debía hacer para avanzar, a las oportunidades que no podía dejar pasar. Valentina seguía presente en su vida, pero su rol empezaba a reducirse a algo funcional, a alguien que estaba ahí, pero que ya no era parte central de sus planes. Las ausencias se volvieron más frecuentes, las excusas más vagas, las conversaciones más cortas. Había noches en las que él llegaba con el olor de un perfume que no pertenecía a ese espacio. Una fragancia suave, elegante, completamente ajena al mundo de Valentina. Cuando ella preguntaba, Sebastián reaccionaba con irritación, no con culpa. Le decía que estaba exagerando, que no entendía cómo funcionaban las cosas ahora, que tenía que aprender a confiar si quería que la relación funcionara. Y ella terminaba dudando de sí misma. Se preguntaba si estaba siendo insegura, si estaba interpretando mal las señales, si el problema era su falta de experiencia en ese nuevo entorno. En lugar de cuestionarlo a él, empezó a cuestionarse a sí misma. Ese fue el momento en el que todo empezó a romperse de verdad. No cuando él cambió, sino cuando ella empezó a adaptarse a ese cambio, sin darse cuenta de lo que estaba perdiendo. Una noche, después de una de esas salidas, Sebastián volvió más tarde de lo habitual. Valentina lo estaba esperando, sentada en silencio, con una camisa que había arreglado para él doblada sobre la mesa. Cuando él entró, la miró apenas, como si no fuera lo primero que le importaba en ese momento. Ella le extendió la prenda con una sonrisa leve, intentando mantener algo de la dinámica que habían tenido siempre. «Te la arreglé», dijo. «Se había descosido acá». Sebastián tomó la camisa, la observó un segundo y la dejó sobre la silla sin demasiado interés. «Después la veo». Valentina bajó la mano lentamente. No dijo nada, pero entendió. No de forma consciente, todavía no, pero algo dentro de ella empezó a registrar que el lugar que ocupaba en su vida ya no era el mismo, y lo más grave de todo es que él ya lo sabía. La distancia entre ellos ya no era una sensación difícil de explicar. Empezaba a tener forma, horarios, excusas repetidas y silencios que pesaban más que cualquier discusión. Valentina dejó de preguntarse si estaba imaginando cosas cuando entendió que ya no había interés en disimular. Sebastián comenzó a desaparecer por las noches con una frecuencia que no coincidía con el trabajo que decía tener. Al principio eran reuniones importantes, luego cenas inevitables, después compromisos que no podía rechazar si quería seguir creciendo. Cada explicación venía acompañada de un tono que no admitía cuestionamientos, como si cualquier duda fuera una falta de apoyo de su parte. Valentina lo escuchaba, asentía, intentaba comprender, pero la incomodidad ya no se podía esconder detrás de la confianza. Había detalles que no encajaban. El olor a perfume que no era suyo se volvió recurrente. La forma en que revisaba el teléfono antes de responder. La manera en que se alejaba para contestar llamadas que antes hacía delante de ella sin problema. Una noche, después de esperarlo durante horas, decidió no decir nada cuando entró. No lo recibió con preguntas ni con reproches. Solo lo observó mientras él dejaba las llaves sobre la mesa y caminaba directo hacia el baño, evitando cualquier tipo de contacto. Ese silencio fue más incómodo que cualquier discusión. Cuando salió, Valentina seguía en el mismo lugar, sentada con la mirada fija en él. Sebastián notó esa quietud y se incomodó, aunque intentó ocultarlo ajustándose la camisa frente al espejo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, sin mirarla directamente. Valentina no respondió enseguida.
Se tomó unos segundos, no para encontrar palabras, sino para decidir cómo decirlas. Quiero saber la verdad, dijo finalmente. Sebastián giró apenas la cabeza, molesto. ¿Qué verdad? La que evitas cada vez que te pregunto algo. El tono de ella no fue agresivo, pero sí firme. Eso bastó para cambiar el ambiente. Sebastián dejó escapar una exhalación corta, cargada de fastidio. Otra vez con lo mismo, dijo. No entiendo por qué siempre tenés que complicar todo. Valentina se levantó lentamente. No estoy complicando nada, respondió. Solo quiero saber si sigo siendo parte de tu vida. Esa pregunta no era dramática, era directa, y eso fue lo que lo incomodó de verdad. Sebastián caminó unos pasos evitando sostenerle la mirada. Claro que sos parte, respondió, pero no podés pretender que todo siga igual. Valentina lo observó en silencio. Entonces, ¿qué cambió? Sebastián dudó un instante, como si estuviera evaluando cuánto decir. Yo cambié, respondió finalmente. Estoy en otro lugar ahora. La frase quedó suspendida en el aire. Valentina entendió más de lo que él dijo. ¿Y yo ya no encajo en ese lugar? Sebastián no respondió de inmediato, pero el silencio fue suficiente. Valentina asintió levemente, como si terminara de acomodar una verdad que venía evitando. ¿Es por ella? Sebastián levantó la vista de golpe. No sé de qué estás hablando. Sí sabes. El tono de Valentina no cambió, pero ya no había duda en sus palabras. La mencionás, la comparás, hablas de ese mundo como si yo no existiera, continuó. No soy estúpida. Sebastián apretó la mandíbula. Te estás imaginando cosas. Valentina negó suavemente. No, estoy viendo lo que no querés admitir. Hubo un silencio tenso. Sebastián caminó hacia la mesa, tomó un vaso de agua y bebió sin apuro, como si necesitara tiempo. No tengo nada que admitir, dijo finalmente. Renata es una compañera. Nada más. Valentina lo sostuvo con la mirada. No hablas de ella como de una compañera. Esa frase lo irritó más de lo que esperaba. ¿Y cómo querés que hable? Respondió, elevando apenas el tono. Es una persona importante. Se mueve en un entorno donde yo quiero estar. Eso no tiene nada de malo. Valentina dio un paso hacia él. No, dijo. No tiene nada de malo querer crecer. Hizo una pausa breve. Lo que está mal es dejar atrás a quien te sostuvo mientras no eras nadie. El golpe fue directo. Sebastián la miró con una mezcla de incomodidad y molestia. Nadie me sostuvo, respondió. Todo lo que tengo me lo gané. Valentina no reaccionó de inmediato. Esa frase no dolió por el tono, dolió por lo que significaba. ¿De verdad crees eso? Preguntó. Sebastián evitó su mirada otra vez. No voy a discutir esto, dijo. Estoy cansado. Valentina entendió en ese momento algo que no había querido ver antes. No era que él no pudiera decir la verdad, era que ya no le importaba hacerlo. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no había expectativa de que se rompiera con una explicación o una disculpa. Lo que había era una distancia que ya no dependía de palabras. Valentina se quedó de pie, observándolo, mientras él se movía por el espacio como si ella ya no fuera parte de la escena. Y en ese instante, sin que nadie lo dijera en voz alta, la realidad terminó de acomodarse. Sebastián ya tenía otra vida. Y ella ya no estaba incluida en ella. El cuerpo de Valentina empezó a cambiar antes de que ella se animara a ponerle un nombre a lo que estaba sintiendo. Al principio fueron detalles que podían confundirse con el cansancio acumulado, mareos al levantarse, una debilidad constante, una sensibilidad extraña a los olores. Había días en los que el simple aroma de la comida le revolvía el estómago, y otros en los que el hambre aparecía con una urgencia que no podía ignorar. Durante semanas trató de convencerse de que era estrés, que era el desgaste de tantos meses sosteniendo una rutina exigente sin descanso real. Pero en el fondo, había algo que no encajaba con esa explicación. Una intuición silenciosa que no se iba. El día que compró la prueba no fue impulsivo. Caminó varias cuadras antes de entrar a la farmacia,
como si necesitara tiempo para aceptar lo que ya sospechaba. Cuando salió, no volvió directamente a casa. Se sentó en un banco, con la pequeña caja en la mano, observándola como si contuviera una respuesta que podía cambiarlo todo. Y lo hizo. El resultado fue claro. 2 líneas. Valentina se quedó inmóvil unos segundos, procesando lo que significaba. No fue un impacto inmediato ni una reacción explosiva. Fue algo más profundo, más lento, que se acomodó dentro de ella con una mezcla de miedo y una emoción que no podía contener. Estaba embarazada. Llevó una mano a su vientre de forma instintiva, como si necesitara confirmar que eso era real, que no era solo un resultado en un pedazo de plástico. En ese gesto apareció algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No pensó en el contexto, no pensó en la distancia que ya existía entre ellos. Pensó en lo que eso podía provocar. Creyó que ese hijo iba a devolverlo, que iba a recordarle quién era, que iba a traer de vuelta al hombre que la miraba con amor. Durante los días siguientes, esa idea se convirtió en una certeza para ella. Empezó a imaginar cómo iba a reaccionar Sebastián, cómo iba a cambiar su actitud, cómo todo lo que estaba roto iba a encontrar una forma de reconstruirse a partir de esa noticia. No era ingenuidad total, era necesidad, necesidad de creer que todo ese esfuerzo no había sido en vano. Preparó el momento con cuidado. Limpió el cuarto más de lo habitual, acomodó cada cosa como si el orden pudiera influir en lo que estaba por pasar. Compró con lo poco que tenía algo especial para la cena, eligiendo cada ingrediente como si fuera parte de algo importante. Esa noche quería que todo fuera distinto. No por estética, por significado. Encendió una vela, no para decorar, sino para crear un ambiente que acompañara lo que iba a decir. Se cambió de ropa, eligiendo lo mejor que tenía, intentando verse como alguien que todavía tenía un lugar en la vida de Sebastián. Cuando terminó de preparar todo, se sentó a esperar. El tiempo empezó a pasar más lento de lo habitual. Cada sonido en la calle le hacía levantar la mirada, esperando escuchar sus pasos, acercándose a la puerta. El corazón le latía con fuerza, no por ansiedad negativa, sino por anticipación. Imaginaba la escena una y otra vez. Él entrando, ella sonriendo, la noticia, el cambio, la reconciliación. Pero la puerta no se abrió en el momento en que esperaba. Los minutos se convirtieron en una espera incómoda. La comida empezó a perder calor, la vela se consumía lentamente, y la ilusión, sin que ella lo notara todavía, empezaba a tensarse. Cuando finalmente la cerradura giró, Valentina se levantó de inmediato. La sonrisa apareció casi de forma automática, como si hubiera estado esperando ese momento desde que salió de la farmacia. «Llegaste», dijo, con una mezcla de alivio y emoción. Sebastián entró. Pero no lo hizo como alguien que vuelve a su casa. Entró como alguien que ya no estaba conectado con ese lugar. No la miró de inmediato. Cerró la puerta, dejó sus cosas sin cuidado y avanzó unos pasos sin registrar lo que había preparado. El ambiente, que para Valentina tenía un significado claro, para él no representaba nada. El contraste fue inmediato. Valentina lo notó. Pero decidió no detenerse. Se acercó un poco más. «Preparé algo para vos», dijo. Quería que esta noche fuera especial. Sebastián levantó la vista apenas, evaluando la escena con una expresión neutra. «No tengo hambre». La frase cayó sin esfuerzo, sin intención de herir, pero con un efecto inmediato. Valentina sintió como algo se tensaba dentro de ella, pero sostuvo la sonrisa. «Podés probar un poco», insistió. «Es tu favorito». Sebastián negó levemente. «Ya comí». El silencio se instaló entre los dos. No era el tipo de silencio que precede a algo bueno. Era el tipo de silencio que deja al descubierto lo que ya no se puede disimular. Valentina respiró profundo. Todavía no iba a rendirse. «Entonces, séntate un momento», dijo. «Necesito decirte algo». Sebastián la miró por primera vez de forma directa, no con interés, con impaciencia. «Decilo rápido», respondió. Esa respuesta no estaba en ninguno de los escenarios que ella había imaginado. Pero aún así, siguió adelante, porque todavía creía que lo que tenía para decir
Era más fuerte que cualquier distancia. Valentina sostuvo su mirada unos segundos más antes de hablar, como si necesitara reunir algo dentro de sí para que las palabras salieran con el peso que tenían. Estoy embarazada. No hubo pausa dramática ni gesto exagerado. Lo dijo con una calma que venía de la certeza, no de la seguridad. Era la verdad, y esperaba que esa verdad hiciera lo que ella había imaginado durante días: detenerlo, hacerlo reaccionar, devolverlo. Sebastián no reaccionó de inmediato, pero no por impacto, por evaluación. La miró como si estuviera procesando un dato incómodo, no una noticia que cambiaba todo. ¿Estás segura?, preguntó sin moverse. Valentina asintió lentamente. Sí. El silencio que siguió no tuvo nada que ver con la emoción que ella había esperado. No hubo sorpresa, no hubo alegría, ni siquiera una duda sincera. Lo que apareció en el rostro de Sebastián fue algo mucho más frío, algo que Valentina no había querido ver hasta ese momento. Incomodidad. Sebastián se llevó una mano a la nuca, caminó unos pasos por el cuarto y soltó una exhalación larga. Esto no puede estar pasando ahora. La frase no fue un desahogo, fue una queja. Valentina sintió como el suelo dejaba de ser firme bajo sus pies, pero no retrocedió. Es nuestro hijo, dijo. Pensé que... No terminó la frase. No hacía falta. Sebastián giró hacia ella. ¿Pensaste qué? El tono ya no era neutro. Era duro. Que esto iba a arreglar todo, continuó él, adelantándose a lo que ella no había dicho. Que mágicamente iba a cambiar las cosas. Valentina lo miró sin responder, porque eso era exactamente lo que había pensado. Y él lo sabía. No funciona así, añadió Sebastián. No ahora. Valentina dio un paso hacia él. Entonces decime cómo funciona, dijo. Porque yo lo único que veo es que estás dejando atrás todo lo que construimos. Sebastián negó levemente, como si esa idea le resultara absurda. No estoy dejando nada, respondió. Estoy avanzando. La diferencia entre esas dos palabras fue lo que terminó de separar todo. Valentina apretó las manos. ¿Y yo qué soy en ese avance? Sebastián no dudó esta vez. Algo que ya no encaja. La respuesta fue directa, sin rodeos, sin intención de suavizarla. Valentina sintió el impacto completo de esas palabras, pero no bajó la mirada. Estoy embarazada de vos, repitió, no como argumento, sino como una verdad que él estaba ignorando. Sebastián caminó hacia la mesa, tomó el vaso de agua que había dejado antes y lo apoyó con más fuerza de la necesaria. Escúchame bien, dijo. Esto no puede seguir así. Valentina no se movió. ¿Qué significa eso? Sebastián la miró por primera vez con una decisión clara. Significa que tenés que resolverlo. El aire se volvió más pesado. ¿Resolverlo cómo? Sebastián sostuvo su mirada. No podemos tener un hijo ahora. La frase fue limpia, sin titubeos, sin culpa. Valentina sintió como algo se endurecía dentro de ella. No estás hablando en serio. Estoy hablando muy en serio, respondió él. Tengo una oportunidad que no voy a perder por esto. Valentina lo observó unos segundos, intentando encontrar alguna grieta, alguna señal de que estaba diciendo algo desde el miedo o la confusión. No encontró nada. Es tu hijo, insistió. No es esto. Sebastián negó, irritado. No lo hagas más complicado de lo que ya es, dijo. Hay formas de solucionarlo. Valentina entendió, no porque él lo explicara, porque lo dijo sin decirlo. No, respondió. La palabra salió firme. Sin duda. Sebastián la miró, sorprendido por la rapidez de esa respuesta. Pénsalo bien, añadió. No estás en condiciones de criar a un hijo. Valentina dio un paso más hacia él. Y vos sí estás en condiciones de abandonarlo. El golpe fue directo. Sebastián apretó la mandíbula. No lo voy a discutir, dijo. Esto no es negociable. Valentina sostuvo su mirada. Para mí sí. El silencio que siguió fue distinto. No había tensión contenida. Había una ruptura clara. Sebastián caminó hacia la puerta, la abrió y señaló hacia afuera sin mirarla.
Entonces andate. Valentina no reaccionó de inmediato. No voy a seguir con esto, continuó él. No en este momento, no así. Se acercó a la mesa, tomó el dinero que había dejado antes y lo extendió hacia ella. Toma esto y haz lo que tengas que hacer. Valentina no movió la mano, no miró el dinero, solo lo miró a él. No voy a tocar eso. Sebastián dejó caer los billetes sobre la mesa, molesto. Es lo único que puedo hacer por vos ahora. Valentina negó levemente. No, dijo. Es lo único que querés hacer. La diferencia volvió a ser clara. Sebastián ya no intentó discutir. Se mantuvo en silencio unos segundos, como si esperara que ella cambiara de opinión. No lo hizo. Valentina caminó lentamente hacia la puerta. No corrió, no dudó, no buscó llevarse más de lo que tenía. Al pasar junto a la mesa, ignoró el dinero y la cena que ya se había enfriado. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un instante. No para mirar atrás, para sostenerse. Luego salió. Sebastián no la siguió. No la llamó. No dijo nada. Y en ese momento, sin necesidad de explicaciones, todo quedó claro. No era una crisis. No era una etapa. Era el final. La noche la recibió sin preguntas. Valentina salió sin mirar atrás, no porque no le doliera, sino porque ya no había nada que buscar en ese lugar. El aire frío le golpeó la cara apenas cruzó la puerta, y por primera vez en mucho tiempo no había una rutina esperándola, ni una dirección clara, ni alguien a quien volver. Caminó, sin apuro, sin rumbo definido. El cuerpo le pesaba más de lo normal, no solo por el embarazo, sino por el desgaste de todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Cada paso exigía más esfuerzo del que debería, pero no se detuvo. No porque fuera fuerte en ese momento, sino porque detenerse implicaba pensar, y pensar todavía dolía demasiado. Las luces de la calle se reflejaban en el pavimento húmedo, creando una sensación extraña de movimiento constante. La ciudad seguía funcionando como si nada hubiera cambiado, como si lo que acababa de pasar no tuviera importancia fuera de su propio mundo. Pasó frente a lugares que le resultaban familiares, pero que ahora parecían ajenos. Todo tenía la misma forma, pero ya no tenía el mismo significado. No era solo que había perdido un lugar físico, era que había perdido la idea de lo que creía que era su vida. El hambre apareció más rápido de lo que esperaba. No era una sensación leve, era una necesidad urgente que su cuerpo no le permitió ignorar. Buscó en sus bolsillos y encontró lo poco que le quedaba, monedas sueltas que apenas alcanzaban para algo básico. Entró en un pequeño local, compró lo más simple que pudo y salió sin detenerse. Se sentó en un banco, sosteniendo la comida entre las manos. No comía por gusto, comía porque lo necesitaba. Cada bocado era mecánico, sin disfrute, pero con una determinación que empezaba a formarse dentro de ella. No estaba sola. Eso lo entendió en ese momento. Apoyó una mano sobre su vientre de forma instintiva, como si ese gesto fuera suficiente para recordarse por qué tenía que seguir. «No te voy a dejar», murmuró, más para sí misma que para nadie más. No era una promesa hacia el futuro, era una decisión en el presente. Los días siguientes no fueron más fáciles. Dormir se volvió un problema constante. A veces encontraba un lugar donde descansar unas horas, otras simplemente caminaba hasta que el cuerpo no le respondía más. El cansancio se acumulaba, pero había algo que no desaparecía. La claridad. Empezó a ver todo de otra manera. Las escenas del pasado ya no aparecían como recuerdos cálidos, sino como piezas que ahora encajaban en una realidad distinta. Cada gesto, cada palabra, cada cambio que había ignorado empezaba a tener sentido. No había sido un error, no había sido una confusión, había sido una decisión. Y esa comprensión, aunque dolía, también le daba algo que antes no tenía. Dirección. Intentó buscar trabajo en varios lugares, pero la respuesta era siempre la misma. La miraban, evaluaban su estado y encontraban una excusa para no contratarla. No era un rechazo directo, pero era suficiente para dejar claro que no había lugar para ella en ese momento. No discutía, no suplicaba, seguía. Cada rechazo, en lugar de detenerla,
reforzaba algo que estaba creciendo dentro de ella. No era rabia, no era venganza, era una especie de firmeza que no necesitaba explicarse. Una tarde, después de caminar más de lo habitual, se detuvo frente a una zona que no conocía bien. Las casas eran distintas, más grandes, más cuidadas. No pertenecía a ese lugar, y lo sabía, pero algo la hizo avanzar igual. No buscaba nada en particular. Solo necesitaba un momento para sentarse sin sentir que estaba ocupando un espacio que no le correspondía. Cuando llegó frente a una de las casas, el cansancio finalmente le ganó. Se apoyó contra la reja, intentando recuperar el aire, pero el cuerpo ya no respondía igual. El mareo volvió, más fuerte que antes, y tuvo que cerrar los ojos para no perder el equilibrio. El sonido de una puerta abriéndose la sacó de ese momento. ¿Estás bien? La voz era grave, firme, pero no agresiva. Valentina abrió los ojos lentamente. Frente a ella había un hombre mayor, observándola con una mezcla de desconfianza y atención. No parecía alguien que se dejara impresionar fácilmente, pero tampoco alguien indiferente. Valentina intentó incorporarse mejor, pero el esfuerzo fue evidente. Sí, estoy bien, respondió, aunque su cuerpo decía lo contrario. El hombre la observó unos segundos más. No dijo nada de inmediato, como si estuviera evaluando más allá de lo evidente. No lo parece, dijo finalmente. Valentina sostuvo su mirada, no con orgullo, con honestidad. Estoy cansada. No pidió ayuda. No explicó más de lo necesario. El hombre miró su vientre, luego volvió a su rostro. Entra, dijo. Valentina dudó apenas, no por desconfianza, por costumbre. No estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera algo sin pedir nada a cambio. No quiero molestar, respondió. El hombre negó levemente. Ya estás acá. La frase no fue amable, pero tampoco fue indiferente. Valentina lo observó un segundo más, como si intentara entender qué había detrás de esa invitación. Y entonces dio un paso hacia adelante. No porque confiara plenamente, sino porque entendió algo simple. No tenía nada. Y aún así, seguía avanzando. El interior de la casa no tenía nada que ver con lo que Valentina había conocido hasta ese momento. No era solo una cuestión de tamaño o de lujo, era la sensación de estabilidad, de orden, de una vida construida durante años sin urgencias ni improvisaciones. Cada objeto estaba en su lugar, cada espacio parecía pensado para durar. Valentina entró con cautela, no por miedo, sino por respeto a un entorno que claramente no le pertenecía. Sus pasos eran lentos, medidos, como si intentara no alterar nada. El hombre caminó delante de ella sin decir mucho, guiándola hacia una sala amplia donde la luz de la tarde entraba de forma suave, iluminando todo con una calma que contrastaba con lo que ella venía viviendo. «Sentate», dijo él señalando un sillón. Valentina obedeció sin discutir. El cuerpo le agradeció el descanso inmediato, pero la tensión seguía presente. No estaba acostumbrada a recibir sin tener que dar algo a cambio, y esa sensación la mantenía alerta. El hombre la observó unos segundos en silencio antes de hablar. «¿Cómo te llamas?» «Valentina», respondió. «¿Tenés familia?» La pregunta fue directa. Valentina dudó apenas. «No», dijo finalmente. «No alguien a quien pueda volver ahora». El hombre asintió levemente, como si esa respuesta confirmara algo que ya había imaginado. «¿Y el padre del bebé?» Valentina sostuvo su mirada. «No está», no explicó más. No hacía falta. El hombre caminó unos pasos por la sala, pensativo. No parecía conmovido de forma evidente, pero tampoco indiferente. Había algo en su forma de observar que iba más allá de lo superficial, como si estuviera buscando algo específico. Su mirada se detuvo en el cuello de Valentina. «Eso», dijo, señalando con la cabeza. «¿De dónde lo sacaste?» Valentina llevó la mano de forma instintiva al rosario que llevaba puesto. Era pequeño, sencillo, gastado por el uso, pero lo había tenido siempre. «Era de mi mamá», respondió. «Me lo dio cuando era chica».
El hombre se acercó un poco más, sin invadir su espacio, pero con una atención que ya no podía disimular. ¿Cómo se llamaba? Valentina bajó la mirada un segundo. Lucía. El silencio que siguió fue distinto, no incómodo, profundo. El hombre se quedó quieto, como si algo dentro de él se hubiera detenido. Sus ojos, que hasta ese momento se mantenían firmes, cambiaron levemente, dejando ver algo que no estaba antes. Memoria. ¿Y tu papá? Preguntó con un tono más bajo. Valentina negó. Nunca lo conocí. El hombre respiró hondo, como si esa respuesta terminara de cerrar algo. Se alejó unos pasos. Apoyó una mano sobre el respaldo de una silla y se quedó mirando hacia el vacío durante unos segundos que parecieron más largos de lo que realmente fueron. Valentina lo observaba sin entender del todo lo que estaba pasando, pero percibiendo que algo había cambiado en el ambiente. Mi hija se llamaba Lucía, dijo finalmente el hombre. La frase cayó con un peso distinto a todo lo anterior. Valentina levantó la mirada de inmediato. ¿Qué? El hombre volvió a mirarla, ya no con desconfianza, con algo mucho más complejo. Se fue hace años, continuó, y nunca supe qué pasó con su hija. El aire pareció detenerse por un instante. Valentina sintió cómo todo empezaba a conectarse, pero no se animó a decirlo en voz alta. No todavía. El hombre dio un paso más hacia ella, observándola con una atención que ya no tenía nada de casual. ¿Tu mamá alguna vez habló de su padre? Valentina asintió lentamente. Sí, pero no mucho. Solo decía que era un hombre importante, y que no la había buscado. El hombre cerró los ojos un segundo. No fue un gesto exagerado. Fue contenido, pero suficiente para mostrar lo que estaba pasando dentro de él. Cuando los abrió, la decisión ya estaba tomada. No sabía que existías, dijo. Pero ahora sí. Valentina no respondió, no porque no tuviera palabras, porque estaba entendiendo, y esa comprensión necesitaba asentarse. El hombre caminó hasta una pequeña mesa, tomó un vaso de agua y se lo alcanzó. Vas a quedarte acá, añadió. No es una opción. Valentina sostuvo el vaso con ambas manos. No quiero causar problemas, dijo. El hombre negó. Ya causaste uno, respondió. Pero no es el que crees. Valentina lo miró. Y por primera vez, desde que había cruzado esa puerta, no sintió que estaba fuera de lugar. Sintió que, de alguna manera que todavía no terminaba de comprender, había llegado exactamente a donde tenía que estar. El tiempo no hizo ruido al pasar. No hubo un momento exacto en el que todo cambiara, sino una suma de días, decisiones y pequeñas reconstrucciones que terminaron formando algo completamente distinto. La vida de Valentina no se transformó de un día para el otro, pero dejó de ser frágil. Lo que antes dependía de alguien más, ahora tenía base propia. La casa ya no le resultaba ajena. Caminaba por los espacios con naturalidad, no como alguien que había llegado de paso, sino como alguien que había encontrado un lugar donde quedarse. Don Ramiro no era un hombre fácil, pero tampoco era injusto. Con el tiempo, dejó de observarla como una incógnita y empezó a tratarla como parte de algo que había perdido y que ahora, sin buscarlo, volvía a tener sentido. El embarazo avanzó, y con él, también lo hizo la calma de Valentina. No era una felicidad ingenua, sino una tranquilidad construida sobre todo lo que había atravesado. Ya no necesitaba imaginar escenarios para sentirse segura. Lo que tenía enfrente era real. El día que su hija nació, todo terminó de acomodarse. No porque resolviera el pasado, sino porque confirmó el presente. Valentina la sostuvo entre sus brazos con una certeza que no había tenido antes. No había duda, no había miedo, no había dependencia. Solo una responsabilidad que aceptaba sin condiciones. Don Ramiro la observó desde unos pasos atrás. No era un hombre que mostrara emociones con facilidad, pero esa escena lo sostuvo en silencio más de lo habitual. Había algo en esa imagen que cerraba una historia que él mismo había dejado incompleta. Los años siguientes consolidaron lo que parecía imposible al principio. Valentina encontró estabilidad, no solo en lo económico, sino en lo personal. Aprendió, creció, se adaptó a un entorno que antes le resultaba inaccesible,
pero sin perder lo que la había sostenido desde el inicio. No se convirtió en alguien distinto, se convirtió en alguien completo. La niña creció rodeada de una realidad que no tenía nada que ver con la que Valentina había conocido, pero también con una historia que nunca fue escondida. No había vergüenza en el pasado, había aprendizaje. Y un día, ese pasado volvió. No de forma dramática, no con un escándalo, sino con una presencia que ya no imponía nada. Sebastián estaba de pie frente a la misma reja donde todo había empezado a cambiar. Pero no era el mismo hombre. La seguridad que antes lo definía ahora parecía sostenida con esfuerzo. La postura seguía siendo correcta, la ropa impecable, pero había algo que no se podía disimular. Había perdido más de lo que había ganado. Valentina lo vio desde adentro antes de salir. No se apresuró. No evitó el encuentro. Simplemente caminó hacia él con la misma calma con la que había aprendido a moverse en su nueva vida. Cuando quedó frente a él, el silencio fue distinto al de años atrás. No había tensión sin resolver, ni expectativas ocultas. Solo dos realidades completamente separadas. Sebastián fue el primero en hablar. Valentina. Su voz ya no tenía firmeza. Ella lo sostuvo con la mirada. ¿Qué haces acá? La pregunta no fue hostil, fue directa. Sebastián dudó un segundo antes de responder. Necesitaba verte. Valentina esperó. No lo ayudó. No completó sus palabras. Las cosas no salieron como esperaba, continuó él. Perdí varias oportunidades. La gente con la que estaba ya no está. Y... se detuvo. No encontraba una forma de decirlo sin quedar expuesto. Y te acordaste de mí, completó ella. Sebastián bajó la mirada. No fue así. Valentina no sonrió. Sí fue así. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no pesaba, porque no había nada pendiente. Sebastián levantó la vista otra vez. Sé que no tengo derecho a pedir nada, dijo, pero quería hablar con vos, explicarte algunas cosas. Valentina negó levemente. No necesito explicaciones. La respuesta fue firme, sin dureza, pero sin apertura. Valentina, yo... Ella lo interrumpió con calma. Cuando me fui, no me seguiste. No fue una acusación, fue un hecho. Cuando te dije que estaba embarazada, me pediste que lo resolviera. Sebastián no respondió. Cuando me fui de esa casa, no miraste atrás. Cada palabra acomodaba la realidad en su lugar. Ahora viniste, continuó. Pero no llegaste tarde. Hizo una pausa breve. Llegaste cuando ya no sos necesario. La frase no buscó herir. Buscó cerrar. Sebastián la miró, entendiendo por primera vez que no había nada que pudiera decir que cambiara eso. ¿Ella? Preguntó, refiriéndose a la niña. Valentina sostuvo su mirada. Está bien, no agregó más. No ofreció acceso, no abrió puertas, porque no las había. Sebastián asintió lentamente. No insistió, no tenía con qué. Se quedó en silencio unos segundos más, como si intentara retener algo que ya no le pertenecía, y luego dio un paso hacia atrás. Me alegra que estés bien, dijo finalmente. Valentina no respondió. No porque no pudiera, porque no era necesario. Sebastián se dio vuelta y se fue, esta vez sin escena, sin conflicto, sin poder. Valentina lo observó alejarse unos segundos y luego volvió a entrar. La reja se cerró detrás de ella con un sonido suave, y en ese gesto simple, todo quedó exactamente donde tenía que estar.